Aleluya, Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Internacional en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor fortalezca cada vida, cada familia y que Dios proteja. Y bueno, como nosotros estamos viendo esta situación de coronavirus mundialmente, y varias personas me han escrito, me han preguntado también, Pastor, ¿no será que ya empezó el tiempo de tribulación? ¿No será que la iglesia está pasando por tiempo de tribulación? Bueno, en este mensaje quiero responder esa pregunta. Si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a pasar por 7 años de la tribulación. Y ahí está la tribulación, 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y entonces quiero responderte esta pregunta. Bueno, primero que todo quiero decir que la doctrina del rapto, que la iglesia va a ser tomada, va a ser ascendida al cielo, que va a venir nuestro Señor Jesucristo y la iglesia va a ser raptada. Esa doctrina, algunos piensan que el rapto va a suceder antes de la tribulación, y es la doctrina correcta, es lo que nosotros creemos. Antes de que suceda 7 años de la tribulación, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser tomada, va a ser raptada al cielo, nos vamos para arriba y luego van a empezar 7 años de tribulación, 7 años, 3 años y medio de tribulación, luego 3 años y medio de gran tribulación, total 7 años de tribulación. Y luego después el final de la tribulación va a venir segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Ahí es donde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que estaremos arriba, vamos a venir junto con nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la tierra. Ahora, primero que todo, hermano, acuérdense, cuando la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento, muchas veces apóstol Juan, apóstol Pablo, apóstol Pedro, muchas veces han escrito en la palabra donde se ve que ellos mismos están esperando el rapto. Ahora, si Pedro está esperando el rapto y Pablo está esperando el rapto, en esos tiempos, 2000 años antes, imagínense, o sea, el Señor dijo claramente a la iglesia que espere que cualquier rato va a suceder el rapto. O sea, algunos piensan que van a haber algunos señales para el rapto. No, en la Biblia no es mencionado que van a haber algunos señales para el rapto. No hay ninguna señal para el rapto. Rapto puede suceder cualquier tiempo. La iglesia puede ser arrebatada cualquier momento. Hasta apóstol Pablo estaba esperando. Leamos lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 52. Nosotros también, dice la Biblia claramente, mire usted, nosotros también, nosotros que estamos vivos todavía, nosotros seremos también transformados. Esa palabra nosotros, el apóstol Pablo escribió claramente en el libro de Corintios que así como los muertos van a ser resucitados primero, los que durmieron en el Señor Jesucristo, nosotros también que estamos despiertos, estamos vivos, seremos arrebatados y tomados. Vamos a ir para arriba. Ahora, si ellos no hubieran estado esperando el rapto, ahí podríamos decir nosotros, bueno, hay posibilidad que la iglesia pase por la tribulación, pero no. Rapto va a suceder antes de la tribulación, queridos hermanos. Está clara. El momento que sucede el rapto, ya los 7 años son los años de las tribulaciones. Leamos otra palabra también que se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17.
¡Qué tremendo! Otra vez, seremos arrebatados. Los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo habían sido enseñados por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, que cualquier rato va a suceder el rapto. Así que la iglesia se va antes de tribulación. No estamos pasando por tiempos de tribulación. Estos son solamente algunas situaciones que está viniendo dolor. Las tribulaciones que la Biblia menciona, el gran tribulación que la Biblia menciona es cosa fatal, cosa tremenda. Impresionante, queridos hermanos. Y no solamente el apóstol Pablo, sino el apóstol Pedro también menciona. Leamos 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 a 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14. Como ladrón en la noche. O sea, la iglesia no estaba esperando ninguna señalización, ninguna señal del cielo. No, nadie le da una señal cuando el ladrón está por venir. Y si el Señor dijo, la palabra de Dios dijo, y Pedro estaba esperando y que el rapto iba a suceder como ladrón en la noche, así iba a venir nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida tiene dos venidas. Una es segunda venida física, pero antes viene una secreta venida. Y ahí es donde el Señor Jesucristo, antes de que el Señor descienda del cielo sobre la tierra en el caballo blanco, 7 años antes es una venida secreta que va a suceder. Y ahí es donde en esa secreta venida de nuestro Señor Jesucristo, yo lo llamo arrebatamiento o el rapto. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo viene sobre las nubes. Y cuando viene sobre las nubes, y ahí la iglesia es tomada. Los muertos primero, después nosotros que estamos vivos y nos vamos, pero viene sin mencionar algo, sin señal, ninguna señal va a venir. O sea, apóstol Pedro mismo estaba esperando para ese arrebatamiento. Entonces, imagínense, si vemos lo que dice la palabra del Señor, la Biblia, eso nos certifica que verdaderamente el rapto va a suceder, el arrebatamiento va a suceder antes de 7 años de la tribulación. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en ninguna manera va a pasar por 7 años de tribulación. Así que comparto contigo. Número 1. Dice la Biblia claramente que nuestro Señor Jesucristo prometió, nos dio una promesa bíblica mencionando que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no va a pasar por la tribulación, sino antes Él va a tomarnos a nosotros, nos va a llevar al cielo. Está claramente escrito en la Biblia. Así que leamos lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. San Lucas 21, versículo 36. ¡Qué tremendo! O sea, ahí dice otra vez la Biblia, debemos nosotros estar orando, debemos nosotros estar velando constantemente, continuamente, para escapar de esa situación que va a venir sobre la tierra, de esa ira de Dios que va a venir sobre la tierra. Y debemos nosotros, hermanos, es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor dice, si velamos, Él viene a recogernos antes y después viene la ira sobre la tierra. Él nos va a salvar de la ira si nosotros estamos velando y estamos esperando que el Señor venga. Y también dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, donde el Señor menciona
a la iglesia Filadelfia. Filadelfia era una iglesia ardiendo en espíritu. Y mire la promesa que el Señor le deja a la iglesia Filadelfia. Leamos nosotros Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, 10. ¡Qué tremendo! Que Él nos va a proteger de la hora de la prueba. Entonces hay una promesa. Y hubo varias promesas en el Nuevo Testamento. Muchas veces el Señor prometió. Entonces, ¿cuál es el punto número uno? O sea, que la iglesia no va a pasar por tribulación de 7 años. No va a pasar, hermano querido. ¿Por qué? Porque Él prometió. Jesucristo prometió a la iglesia. Nos prometió que Él nos iba a salvar de la prueba que va a venir sobre esta tierra. Amén. Él nos prometió, querido hermano. Y usted diga, no, por ahí le ocurre al Señor. No, no, no. Acuérdese quiénes somos nosotros. Nosotros somos la novia y Él es novio. Y si el novio promete algo a su novia, lo dudo que el novio no lo cumpla. Y si el novio dijo que yo lo voy a salvar a ustedes de la hora de la prueba, Él lo va a salvar. Amén. Número 2. Número 2 es la naturaleza de tribulación. Si estudiamos ese tiempo de 7 años de tribulación que fue profetizado incluso en el Antiguo Testamento varias veces, y la naturaleza de esa tribulación nos explica, nos da a entender que la iglesia no va a pasar por tribulación. Leamos lo que dice Jeremías capítulo 30, versículo 7. Lo repito, Jeremías 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Angustia de Jacob. Qué tremendo, ¿eh? O sea, el tiempo de tribulación es llamado como angustia, el tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Israel. O sea, en ese tiempo vendrán pruebas, va a venir una angustia tremenda para los judíos, para Israel, no para la iglesia. La naturaleza de la tribulación es para traer angustia sobre Jacob, sobre Israel, sobre los judíos, para que sus ojos sean abiertos y para que entienda quién es el Señor Jesucristo y quién es el Cristo. ¿Ve usted? Y ahora veamos otro versículo también que se encuentra en Ezequiel capítulo 30 y versículo 3. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Castigo de naciones. O sea, es tiempo de la naturaleza del tiempo de tribulación, es para castigar a las naciones. O sea, es para castigar a las naciones, es angustia para los judíos, es angustia para el Jacob, Israel, pero no para la iglesia. ¡Qué tremendo! O sea, la iglesia, por la naturaleza del tiempo de tribulación, proféticamente profetizado en el Antiguo Testamento, la iglesia no tiene parte en tribulación. Hermano, certifico número 2 que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no pasará el tiempo de tribulación, sino seremos arrebatados antes de que empiece 7 años de tribulación y antes de que se manifieste el anticristo. Nosotros nos vamos de aquí. Amén. Punto número 3 para certificar que la iglesia no va a pasar por tiempos de tribulación, queridos hermanos, porque 7 años de tribulación son tiempo de juicio. Ajá. Son tiempo donde Dios va a juzgar. ¿Y cómo puede pasar en la iglesia? Por ese tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos juzgados. Número 1, nosotros fuimos juzgados en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida, derramó su cuerpo, fue azotado, derramó su sangre, y dice la Biblia que Él sufrió por nosotros. Él dio su vida para salvar a nuestra vida. Nos juzgó en la cruz del Calvario. O sea, Él llevó nuestros pecados, juzgó el pecado en la cruz del Calvario, juzgó la enfermedad a la cruz del Calvario. Claramente dice la Biblia. Y entonces, querido hermano mío, es tiempo de juicio. Y entonces la iglesia no va a pasar. ¿Por qué? ¿Para qué la iglesia va a recibir 2 veces el juicio? O sea, si la iglesia va a pasar por tiempo de juicio, entonces ese juicio que el Señor Jesús tomó en la cruz del Calvario no sirvió para nada. Pero no fue así. Sirve
100% sirve. Y damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por eso. Leamos lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 11, versículo 32, por favor. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Exactamente. ¿Acaso cuando tomamos Santa Cena no lo hacemos lo mismo? Cuando tomamos Santa Cena nosotros hacemos lo mismo. Dice la Biblia que cuando tomemos la Santa Cena debemos nosotros juzgarnos a nosotros mismos. Y si nosotros juzgamos a nosotros mismos, el Señor nos juzgará a nosotros. Ahí mismo mientras tomamos la Santa Cena. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué le decimos, Señor, perdónanos nuestros pecados? Señor, somos pecadores y perdona nuestros pecados y lávanos con tu sangre y tomamos la Santa Cena. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados con el mundo. Para que no seamos juzgados en tiempos de tribulación. Por eso mismo. Amén. Entonces el punto número 3, queridos hermanos, certifica que es tiempo de juicio, tiempo de castigo. Y la iglesia, su castigo, la iglesia, Jesucristo tomó en la cruz del Calvario. Jesucristo destruyó nuestro castigo. Llevó con una corona en la cabeza, Él llevó nuestro castigo en la cruz del Calvario. Y si Él lo llevó, nosotros no tenemos que llevar. Por lo tanto, antes de que suceda 7 años de tribulación, la iglesia va a ser raptada, arrebatada y nos vamos. Estamos viendo nosotros hoy día, queridos hermanos, 7 puntos que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no va a pasar por 7 años de tribulación? Entonces he mencionado con ustedes que número 1, porque Jesucristo prometió por la promesa de Cristo. Y número 2, la naturaleza de tribulación está asociada con naciones o con judíos, pero no para la iglesia. Amén. Y número 3, porque es un tiempo de juicio. Y la iglesia ya fue juzgada en la cruz del Calvario y nosotros nos vamos y no vamos a pasar por 7 años de tribulación, queridos hermanos. Y número 4, el libro de Apocalipsis, déjame decir, en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, la palabra iglesia es mencionado casi 20 veces, 19 veces podemos decir. Y después del capítulo 3 hasta el último capítulo 22, el nombre de la iglesia no aparece ni una sola vez. Aparece en capítulo 22, versículo 16, al último. Pero imagínense, en primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, el nombre de la iglesia aparece casi 20 veces. Iglesia, 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 20 veces. ¿Por qué? Porque al final del capítulo 3 sucede el rapto. Y en el capítulo 4, versículo 1, ya la iglesia está en el cielo. Y desde el capítulo 4, versículo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 capítulos. En todos estos capítulos, ni una sola vez el nombre de la iglesia aparece. Mientras tanto, sobre la tierra caen condenaciones, sobre la tierra caen truenos, ¿cómo se llama? Terremotos, mortandad y no sé qué, pura destrucción. O sea, la iglesia, el mundo está pasando tribulación tras tribulación tras tribulación a 3 años y medio, y después gran tribulación y gran tribulación, 3 años y medio, 7 años de dolor, 7 años de lágrima que la tierra está pasando y ni una sola vez el nombre de la iglesia aparece. O sea, el nombre de la iglesia no está asociada directa o indirectamente con tiempo de tribulación. Y solamente 22, versículo 16, el nombre de la iglesia aparece de nuevo. El último capítulo. Qué tremendo. Por lo tanto, si no está el nombre de la iglesia durante 7 años de tribulación, entonces la iglesia no está aquí en la tierra. ¿Dónde está? Está allá arriba en el cielo, con su Señor, con el Señor Jesucristo. Ahí estaremos nosotros. ¿Amén? Así que, punto número 5, queridos hermanos, que la iglesia no tiene ninguna conexión con la palabra tribulación. Cada vez que en la Biblia se habla de la iglesia, no habla de la tribulación. Cuando se habla de la tribulación, se habla de la oscuridad, habla de dolor, se habla de la tiniebla. Pero cuando se habla de la iglesia, no habla de dolor, no habla de tiniebla, no habla de angustia, no, más bien habla de paz, habla de esperanza, habla de tranquilidad.
habla del día, habla de la luz. Leamos nosotros, por lo tanto, queridos hermanos, para entender bien este punto. Primero de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, y vamos a leer desde versículo 4 a versículo 10. ¿Amén? Escuchen muy bien, y cuando se habla de la iglesia, el nombre de la iglesia no está asociado directamente con tribulación. Leamos. Sí. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 4 al 10. ¡Qué tremendo! Entonces, hermano querido, no hay asociación. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos de tiniebla. Nosotros somos hijos de luz, dice la Biblia. Y cuando se trata de tiniebla, está hablando de los hijos de las tinieblas. No está hablando de los hijos de luz. Los hijos de la luz tienen que ver con Cristo, con gloria. Nosotros, dice la Biblia claramente, que no dormamos, que mantengámonos velando, ¿cierto? Y que dice la Biblia que somos del día. Y dice la Biblia que somos de la esperanza de salvación. O sea, la esperanza gloriosa, dice la Biblia, ¿sí? El rapto. Entonces, imagínese usted, hermano, que cuando se habla de la esperanza gloriosa, imagínese que su novia esté en otro país, y usted es un líder político, o usted está en militar, o usted está como soldado, como general, o cerca del presidente o algo así, y usted sabe que otro país van a atacar a tal país, donde se ha ido su novia de compras. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a agarrar el teléfono rápidamente, o ahí mismo sentado en la reunión, va a whatsappear a su novia: salite de ahí volando, por favor, y deja toda la empanada, y deja todo lo que compraste, por favor, venite al primer vuelo que encuentre. Y ahí mismo lo va a soltar, ella va a correr al aeropuerto, agarrar el vuelo para bajar aquí en Camalandia, ¿cierto? ¿Acaso nosotros novios de esta tierra no hacemos esto con nuestras novias? ¿Acaso esposos no hacen eso con las esposas? ¿Acaso padres no hacen eso con los hijos? ¿Cuánto más a ese Jesucristo que dejó su trono porque nos amó y vino del cielo para morir en la cruz del Calvario? Nosotros con su propia sangre nos compró, y Él es nuestro novio y nosotros somos su novia. ¿Acaso cuando esté por sonar esas trompetas de las tribulaciones, no nos va a mandar un SMS primero? ¿No nos va a mandar un texto? ¿No nos va a mandar un email? ¿No nos va a mandar un WhatsApp para decir: vénganse aquí volando porque ya viene el anticristo? Sí, Señor. Solamente el SMS, solamente la llamada telefónica, o solamente el WhatsApp va a sonar con trompeta. Sonará la trompeta, y los muertos que están en Cristo Jesús resucitarán primero, y después nosotros que estamos vivos, nuestro cuerpo en un segundo, en abrir y cerrar de los ojos, nuestro cuerpo se transformará en un cuerpo incorruptible, cuerpo resucitado, y seremos tomados, arrebatados, y nos vamos de esta tierra y nos encontraremos con nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. En la nube viene a recogernos, y todas las personas, querido hermano, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento son iglesia, y esa iglesia maravillosa va a ser presentada adelante de Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo desde la nube en el cielo. Nos quedamos 7 años de atrás, arriba en el cielo, y después nos venimos en segunda venida con Señor Jesucristo en caballo blanco. Amén. Y ahí, mientras tanto, 7 años de tribulación van a estar terminando aquí en la faz de la tierra. Ahora, si usted sabe la Biblia, dice la Biblia que Enoc también fue arrebatado antes de que venga mucho dolor sobre la tierra.
Matusalén, había una profecía que cuando este hombre muera, el mundo se va a morir. Y imagínense que sus padres, imagínense sus tíos, esperando, se resfriaba, le daban fiebre, todo el mundo se juntaba ahí, todo el pueblo se juntaba ahí, todos los doctores se juntaban ahí, que este chico no tenía que morir, pase lo que pase, porque si él muere, ha sido profetizado que todos nos morimos. Y pasó otro año, ya tenía 100 años, ya tenía 200 años, ya 300, ya 500, ya 700, ya 900, ya 950. O sea, ese hombre vivió 969 años. ¡Qué tremendo! Ese hombre vivió casi 1000 años. ¿Por qué? Porque la gracia de nuestro Dios es grande. Él quiere que todos se salven. Y cuando Él murió, el año que Él murió, ese mismo año vino el diluvio y todo el mundo murió. Pero Dios lo sacó a Él. Dios lo llevó a Él antes. A Enoc, Dios lo llevó antes igual. Amén. Dice la Biblia que también Noé fue tomado. Noé hizo una arca, hizo un barco. Cuando llegó el diluvio, Noé fue llevado para arriba. Amén. O sea, para arriba del agua, en su barco. Indirectamente podemos entender, así va a pasar con la iglesia también. Antes que venga el diluvio sobre la tierra, tribulaciones, nosotros nos vamos. Y también dice la Biblia que Lot, ¿se acuerda de Lot? Dios mandó a los ángeles y los ángeles lo sacaron a Lot, sacaron a Lot antes que Sodoma y Gomorra sean destruidos. ¿Y cuánto se acuerdan de Rahab? Rahab, Dios lo protegió antes que el pueblo de Dios destruya esa ciudad. Dios lo sacó, Dios lo protegió, esa mujer. Imagínense, si a esos santos del Antiguo Testamento Dios protege antes de mandar cualquier clase de situación sobre la tierra, cuanto más a su novia, cuanto más para quien Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Querido hermano, la iglesia para nada va a pasar por 7 años de tribulación. Nosotros nos vamos, queridos hermanos. Viene el Señor Jesucristo en la nube a recogernos a nosotros y nosotros nos vamos de aquí. Debemos estar velando, debemos estar guardando, debemos estar orando, debemos estar completamente con nuestros ojos cerrados del mundo o cerrados de la carne. Que Dios nos ayude. Ese era el punto número 6. Por los ejemplos de personajes del Antiguo Testamento que nos certifican que la iglesia no va a pasar por tiempo de tribulación. Queridos hermanos, puntos número 7. Esa doctrina de que el rapto puede suceder cualquier momento, que viene como un ladrón, puede venir cualquier momento, solo funcionará si el rapto sucede antes de 7 años de tribulación. Porque si el rapto sucede en medio de la tribulación o el rapto sucede al final de la tribulación, esa doctrina de que cualquier rato Señor puede venir, eso se queda anulado. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si ya empieza 7 años de tribulación, ya saben todo el mundo que bueno, ya 3 años y medio ya sucede el rapto. O ya termina 7 años de tribulación y ya sucede el rapto. Entonces se pierde cuando el Señor dijo, nadie sabe de esa hora cuando vendrá el Señor. Entonces se certifica esta palabra que el rapto únicamente puede suceder antes de 7 años de tribulación, queridos hermanos. Amén. Leamos lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Otra vez dice la Biblia, debemos velar y guardar nuestra ropa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo puede venir cualquier momento. Queridos hermanos, debemos estar listos, debemos estar preparados. Este es el momento de decir no al mundo, no al pecado, no a la carne y decir sí al Señor. Amén. Hagamos una oración. Repita conmigo. Padre, me arrepiento de mis pecados. Señor, lávame con tu preciosa sangre. Y Señor, sálvame. Señor, que yo sea tomado digno de participar en el arrebatamiento cuando venga
la hora. Yo quiero estar listo. Espíritu Santo, ayúdame, por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Dios bendiga a todos.